va a ver. Así que espero que me entiendan lo que trato de decir. Y si no se van a preocupar, me pueden someter de salud. Dos formas que vamos a ver en el clase de hoy, los prácticos de los grupos contenidos multilaterales. Ya lo he subido en el aula, más o menos los prácticos, número 12 y número 13, que van a presentar para la clase de hoy y la ley impositiva. Bien. ¿Ya vieron? ¿Verdad? Bueno, ingresos brutos es un impuesto que está previsto en el título tercero, si no recuerdo, de la ley impositiva de la provincia de Jujuy. En otras provincias se conoce por el nombre de impuesto a las actividades económicas. Y es un impuesto que de manera está previsto en el Código Fiscal de la provincia. El Código Fiscal, como ya tuvieron su contacto previo con el grupo de procedimiento, es como un libro, es una ley provincial, pero en su interior contiene, en la primera parte, contiene procedimentales que es muy parecido a lo que es la ley de procedimiento fiscal, la ley 11.083, el procedimiento que incluye a los órganos, que son sujetos, la responsabilidad, la solidaridad, cuestiones de prescripción, multas, infracciones, sanciones, vías reclusivas, todo eso está en la primera parte del Código Fiscal. Asimilable a lo que es la 11.083, la ley de procedimiento fiscal nacional. Es 11.083, no es 27.430, no recuerdo quién en el parcial lo puso, porque en la ley 27.430 se establece tal cosa. Muy mal de ley parcial. Es 11.083 que es el procedimiento fiscal y Código Fiscal. Ahora, estamos viendo directamente impuestos provinciales, vamos a trabajar con el Código Fiscal. El Código Fiscal incluye todo lo que es el sujeto, el hecho imponible del impuesto, las exenciones, la base imponible del impuesto, entre otras cuestiones, y deja reservado para la ley impositiva, que también se conoce en otras provincias como la ley tarifaria anual, la cuantificación de las bases imponibles y las alícuotas que se van a tributar. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando estuve en ingresos brutos, yo dije, por un lado el Código Fiscal y de la mano de eso la ley impositiva. El Código Fiscal tiene vocación de ser permanente, digamos, permanecer sus disposiciones vigentes durante varios años. En cambio, la ley impositiva va cambiando todos los años. Todos los años se actualiza. Entonces, supongamos que hay un importe fijo de 500 pesos, y el año que viene se actualiza, va a ser 600 pesos, o 1000, con lo que define la política fiscal de ese momento en la provincia. Por supuesto, como son leyes provinciales, deben pasar por su tratamiento por la legislatura de la provincia ciudadana. Tiene que ser aprobada por ley. Eso lo voy a mirar. ¿Señor profe? Una mirada. No sé si es divertido o qué, pero... ¿Vieron el señor profe? Sí. Bueno. Hoy vamos a ver teoría, la idea sería hacer casos prácticos
Está la ley positiva. También escribí la ley positiva 2025, si la tienen en el aula. Pueden consultar la tablita, ahí van a encontrar la tablita de nuevo producto. Tiene la versión de 8.000, la ley de la página. En la página 14, en el artículo 16, el título de ingresos brutos, aparece el cuadrito de los deberes justas los contribuyentes adheridos al nuevo nivel. ¿Lo ubicamos? Ley positiva de FUIP 2025. Título de ingresos brutos. Para que no sea la presión subida, Este régimen certificado se implementó en el año 2019
solamente 6 años de vigencia y una aprobación muy fuerte, por supuesto. ¿Y qué tiene de ventaja? La ventaja que tiene es que el contribuyente no tiene que presentar declaración jurada todos los meses, sino que en el único pago que hace junto el contributo nacional a través de la página de ARCA, que es ver, está pagando todo. O si no, a través del débito automático también puede ser. El único pago nacional se olvida y listo. En cambio, los otros regímenes que vamos a ver ahora, el régimen general local, implica ¿qué cosa? La presentación de una declaración jurada. Bien, y el impuesto a los ingresos brutos es de periodicidad anual, pero se ingresa a través de 12 anticipos mensuales. O sea que en realidad en la práctica es como si fuera mensual. Y eso es y ahí ya por la licor, ¿qué está haciendo? Ya cuando está el régimen general, ahí se va aplicando diferente a no se van aplicando diferentes delitos. Bien, a eso digo yo. Cuando van al régimen general local, tienen que presentar declaración jurada todos los meses. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no. El régimen general local implica la presentación de una declaración jurada todos los meses. Esto se hace a través de aplicativos que se utilizan, que pueden ser a través de la página de ventas con clave fiscal, o sea, su tweet y la comunicación fiscal. Hay varios aplicativos para presentar la declaración jurada, más conocido en la actualidad es el CIDECU Web. El CIDECU es el sistema de declaración jurada con el cual se pueden presentar las declaraciones juradas son los meses. ¿Sí? Otro mecanismo es la DIU, la Declaración Impositiva Unificada, que se presenta a través de la página de ARCA con el servicio específico con esa otra vía. Y básicamente son esos dos mecanismos para presentar la declaración jurada. Es todo vía web. Antes sí tiene que ser el papelito o el esquema o el pendrive para presentar a la oficina o a la federación. En la actualidad es todo vía web, así como es en ARCA, a nivel nacional. ¿Qué implica estar en el régimen general local? Para diferenciarlo del régimen simplificado. Tiene que presentar la declaración jurada. En la declaración jurada se tiene que exteriorizar, manifestar, declarar cuánto fue la base imponible obtenida en el mes inmediato anterior. Es decir, la base imponible de ingresos brutos son los ingresos brutos devengados, percibidos según su sistema. Se mueve, ¿verdad? Sí, se mueve, no se siente se mueve la bomba. Tienen que presentar una declaración jurada. Esa declaración jurada contiene la base imponible que declara y esa base imponible va a estar sujeta a un impuesto. El impuesto no es fijo, así como ganancias, digamos, las alícuotas que iban para personas humanas, se acuerdan del 0 hasta el 35%, mientras que para sujetos de empresa iban del 25, 30, 35% según la tablita, ¿se acuerdan? Esa era ganancias. El ingreso bruto, las alícuotas varían según la actividad que tienen y ejerce con el impuesto. Entonces, van a ver que la ley impositiva, un poquito antes de esto, ¿no? En el anexo A, sí, está después del anexo 2. Si ustedes van a la ley impositiva,
el artículo 1 del anexo de los ingresos brutos se fija cuál es la alícuota general de la alícuota. Esa alícuota es del 3,5%. Esa es la general, pero hay alícuotas especiales según la actividad. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ir verificar qué actividad ejerce el contribuyente. Por ejemplo, hace servicios profesionales jurídicos, o realiza, hace que veamos, servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, o venta al por mayor de X artículos, ¿sí? Una vez que ubican la actividad, tienen que entrar con esa actividad al anexo A y buscarla. El anexo A se va a realizar, va del menor a mayor según el grado de la actividad económica, ¿sí? Uno tenemos actividades primarias o extractivas, en segundo lugar actividades industriales o de transformación o de elaboración, y en tercer lugar tenemos lo que es comercio y servicios. Entonces, si ustedes quieren ir a buscar un servicio o un comercio, tienen que ir a la parte del último. Si quieren buscar cultivo de tabaco, hasta el principio. Si quieren buscar fabricación de mermelada, hasta el medio. Para que se vea. ¿Por qué es importante que busquen actividad? Porque ahí le va a decir con qué alícuota tiene que tributar ese contribuyente. Entonces, según la actividad que tiene el contribuyente, va a tener tantas alícuotas como actividad tenga, ¿verdad? Preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se define ustedes multiplican la base disponible con la alícuota que le corresponda, van a llegar al impuesto determinado. Ese impuesto lo tiene que comparar con un mínimo. Hay algunas actividades que tienen un mínimo especial. Por ejemplo, si tenés un restaurante, hay mínimo por la cantidad de mesas que tiene el restaurante. O sea, no podés pagar menos de eso. Esta es la regla del O tenés, y hay un mínimo general que es de 12.000 pesos, si no me recuerdo, en la actualidad.
dice, no haga base imponible. Esa es la que explicaba el contribuyente. Tiene 3 varias actividades. ¿Cómo sé qué porcentaje le corresponde a cada una? Porque es línea es por actividad. O sea, tiene que declarar Para hacer una sola actividad. Entonces, actividad 1, actividad 2, actividad 3. En cada una hacer este cálculo y sacas un impuesto. En cada una comparás los números o hay funciones que con una sola vez. Y de la suma del impuesto de todas sacas el ingreso bruto de la actividad. Por actividad. ¿Bien? Y esto es como una cosa. Esto es de conducción. ¿Entiendes? Sí. Bien. Esa declaración solar se presenta todos los meses, al mes vencido, y generalmente coincide los vencimientos con los vencimientos de IVA, ¿no? Y se paga con un medio de pago electrónico o pago paso, resultado de la al beneficiario corresponde presentar una declaración jurada anual, que resume todas las 12 declaraciones juradas mensuales. Eso es en cuanto al régimen general local. Y sucede que en último caso que vamos a ver que tiene que ver con los contribuyentes de convenio multilateral. Los contribuyentes de convenio multilateral, como ya era visto por el profe, son aquellos que realizan esas actividades pero en más de una provincia, en varias veces. Entonces, tienen que pagar el impuesto a cada una de las provincias por las cuales están tributando. Entonces ellos utilizan un mecanismo distinto que se llama el sistema de declaración jurada de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Ellos ahí declaran la base imponible que venden en todo el país y después eso se distribuye entre las provincias según esté en el régimen general o en los regímenes especiales del convenio multilateral. Eso lo vieron ver, ¿no? Hay regímenes especiales que ya tienen coeficientes predeterminados y que dicen el tanto por ciento le corresponde a la provincia y el tanto por ciento a otra provincia. Y hay casos donde los contribuyentes están en el régimen general en el cual esos coeficientes no están predeterminados en esos porcentajes y debe hacer el cálculo la propia empresa o sus contadores o asesores impositivos de cuánto es el coeficiente que le corresponde a cada una de las provincias. Supongamos que tiene ingresos y gastos que corresponden en partes iguales a Jujuy y a Salta, entonces en teoría va a tener un 50% Jujuy y un 50% Salta. Entonces de la venta de todo el país, la mitad va a ir a declararse en Jujuy y la mitad va a ir a declararse en Salta. ¿Bien? Y eso por la alícuota que cada provincia le ponga. Para Jujuy puede estar exento y para Salta puede estar grabado del 3 al 5%. Eso depende de la política fiscal de cada provincia, de cada jurisdicción, de cada ley impositiva. Entonces, un contribuyente del convenio multilateral exige a la vez conocer la normativa de las demás provincias en las cuales participa. ¿Sí? No solamente de Jujuy. ¿Me siguen hasta acá? Entonces hemos visto 3 alternativas de determinación del impuesto sobre los ingresos brutos o sobre las actividades económicas que se llaman Salta, que puede ser el régimen simplificado, que va junto con el nuevo tributo que vimos ayer, solo para la A, B y C hasta ahora. Y por otra parte tenemos los regímenes que sí llevan declaración jurada. El régimen general local, es decir, de contribuyentes que solo trabajan y operan dentro de la provincia de Jujuy. Y después tenemos el caso de los contribuyentes que operan en más de una provincia que solo de convenio multilateral. Ellos tienen que presentar la declaración jurada a través del sistema de la Comisión Arbitral que comparten todas las provincias y ahí se distribuye. ¿Sí? ¿Qué es lo que se distribuye en convenio? La base imponible, ¿sí? Eso es importante. La base imponible se distribuye.
Y es cada provincia la que graba con la alícuota que quiera, con su propia ley impositiva, el concepto de la actividad con el cual estamos trabajando. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Profe? Sí. No, su cargador no está. Vale, ¿hasta acá muy bien? Bueno, entonces pasamos a un práctico. En realidad tenemos dos prácticos para el Si tengo un árbol, ¿ya? ¿Bien? nosotros vamos arriba. Deja de acá que se puede ver. Por eso estoy buscando eso y me pueden pasar eso. ¿Quién vendrá la casa? Desesperado. Vamos a ver un práctico, ¿sí? Vamos de eso. Bien, en el práctico de eso nosotros tenemos dos alternativas. La primera es un régimen general local, es decir, que va a presentar la declaración jurada con estos formatos. Se trata de una SRL, una persona pública, y les piden que determinemos el anticipo de ingresos brutos del mes de septiembre de 2025 y nos dicen qué actividades tiene esta empresa, ¿sí? ¿Cuántas actividades tiene? Una es la venta de productos alimenticios, otros de venta de productos de limpieza y otra de servicios de alquiler. Y el domicilio de San Pedro de Jujuy y nos dan algunos datos, ¿sí? La idea es que con estos datos armemos entre todos la declaración jurada, ¿sí? En el punto A, que tiene ventas en efectivo, tendríamos que dar un orden, ¿sí? Cada una de las actividades. La actividad 1 podría ser la que es de ventas productos alimenticios, venta de alimentos. La segunda es productos de limpieza. Y la tercera, alquileres. Bien. Entonces vayamos tratando de armar la declaración jurada. El punto A, ventas de mayor en efectivo por 59.500.000. Vamos a suponer que son de la actividad 1. 59.500.000. En segundo lugar, ventas al por mayor a crédito, que también están grabadas, no importa si son de efectivo o crédito, son ventas de venta de ingresos brutos de vengados, por 5.222.000. Yo lo hago, ustedes pueden hacer un cálculo auxiliar que es más fácil de cortar acá directamente. Y por último, siguiente, tenemos ventas al por menor de consumidor final en efectivo por 4 millones, de las cuales se otorgó una bonificación por 25.900. Esa corresponde a la segunda actividad. Y en la base imponible de ingresos brutos se permiten netear las bonificaciones otorgadas. Por tanto, la base imponible que deberá declarar van a ser los 4.120.000 menos las bonificaciones que hay otorgado. Eso le da cuánto? 4 millones cuánto. ¿Me siguen? 64.100. Ahora Eso estoy haciendo mentalmente. Tienen que hacerlo ahora. Tienen que hacerlo ahora. Creo que son 64.100 millones.
4.084.100. 0,80. Bien. Sí, yo decía 100. ¿Cómo? Era 84.100, pero yo decía 184.100. Estaba haciendo así nomás. Sí. Usa la calculadora para resolver. Luego tenemos que cobran en el mes bajo análisis 790.900 pesos de ventas a crédito realizadas en el mes anterior a consumidores finales. ¿Qué pasa con estas ventas a crédito? ¿Ya? ¿Cuándo se devengaron? En el mes anterior. Entonces, este mes está cobrando las cuotas, sí, pero ya fueron devengadas, corresponden al periodo anterior. Entonces no corresponde, ya fueron declaradas en el mes anterior. ¿Me explico? Luego, en las ventas del punto A se otorgaron 2.200.500 pesos de descuento por la forma de pago y recibieron devoluciones por 1.100.600 pesos. Entonces, de las ventas del punto A, que es nuestra actividad de alimentos, también esos conceptos se pueden netear, restar, siempre la base con modificaciones y descuentos probados por 2.200.500 menos eso negativo y 1.100.600 de productos de vuelta, ¿sí? Que implican comercialmente la emisión de una nota de crédito, ¿verdad? Bien, y por último tenemos un dato que alquila un depósito de su propiedad en 2.900.000 pesos mensuales y que al 30 de septiembre no ha percibido el mínimo. ¿Sí? Acá no interesa si lo cobró o no lo cobró, vamos por ingresos brutos devengados, ¿sí? Para la persona pública. Entonces, estos 2.900.000 van a ser base imponible de la actividad 3. ¿Me siguen? Creo que no tenemos más datos de venta, ¿verdad? No. Entonces, acá lo importante lo que tienen que hacer es esta suma que habrá que hacer. 61.421.900. 61.421.900. ¿Así le da todo? No, 200 me sale. ¿Cuánto es, chicos? Me sale 61.421.200. Ah, sí, lo sé. Bien. Estos chicos en mono, mira como cálculo de auxiliar, ¿sí? Pueden dejar ustedes, por favor. ¿El IVA forma parte de la base imponible? O sea, ¿verdad? o sea, régimen general. Si usted ha vendido 120.000 pesos en el mes, la base imponible de ingresos brutos son los 100 pesos. Los 21 de IVA no forman parte de la base imponible. ¿Entendemos? Entonces, se sobreentiende que todos estos importes que pusimos son netos de IVA. ¿Bien? Entonces, tenemos ya las bases disponibles de las tres actividades. ¿Qué nos falta? Encontrar las alícuotas que corresponden a cada una de esas actividades. Fíjense en datos adicionales, se aclara lo que acabo de decir, que los montos mencionados son datos de IVA, nos hablan de percepciones que les practicaron, eso viene por la parte de acá, recaudaciones sin CREP, va por acá, usarla a favor del mes de por acá, y le dan como datos de cosas. La empresa obtuvo como sumatoria de las bases imponibles de todas sus actividades en el año anterior la suma de 158.400.045 pesos. ¿Por qué les dan ese dato? Porque si se fijan en la ley impositiva,
el título tercero dijimos, ¿se acuerdan? De ingresos brutos. Porque bajar las reglas es en la página 10 de la ley, ¿entienden? Bueno, ¿con qué arranca la ley? En el artículo 1 de ingresos brutos se dice que la alícuota es del 3,5%, o sea, la alícuota general para todas las actividades. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Excepto las que están en el anexo A, que es el cuadro de alícuotas gigante que aparece en el libro. Entonces, primero hay que ir a ver el cuadro de alícuotas y ver qué actividad alícuota de transformación. Pero si se fijan, en el artículo 6, ahí se habla de una clasificación, una categorización, una escala para aquellas actividades de comercialización, o sea, de venta, es el por mayor o el por menor. ¿Sí? Después, cuando chequeen un cuadro, el cuadro remite este artículo 6. Entonces, ahí dice, siempre que el contribuyente tiene que sumar todos sus ingresos del año anterior y según eso va a pagar este año. O sea, mostrarme vos cuánto venís el año pasado en todo el país, por todas las actividades, y ese monto, que para esta empresa es ejemplo de 158 millones, va a determinar cuánto tiene que pagar este año. ¿Qué alícuota le corresponderá de las dos? ¿El 3,5 o el 4,5%? El 3,5% porque no supera los 158 millones que venían desde el año pasado, no superan los 993 millones, que es el tope para este año. ¿Sí? Si el año pasado hubiese venido 1.000 millones, ya este año tendría que pagar la alícuota del 4,5%. ¿Siguen? Entonces, usted tiene en el enunciado de práctico al final las actividades que hace la empresa. Y está en la descripción de las actividades. ¿Sí? Venta al por mayor de productos alimenticios de NSP, ya lo he clasificado previamente. Venta al por menor de productos de limpieza y servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios. Ustedes tendrán que buscar esas denominaciones de actividades en el anexo, grandes, del cuadro de alícuotas y ver cuál es la alícuota de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, venta al por mayor de productos alimenticios y el por menor de productos de limpieza va a ir por esta escala. ¿Cómo no entendí? Me perdí con Profe, claro, el eso. concepto y la tabla. Ustedes no están dando los ingresos del año pasado. Perdón, claro, los ingresos del año pasado. Claro. 158 millones. Vos, pero le tenés que ir a ver la tabla. Tenés que buscar la que hay en la tabla. Busque venta al por mayor de productos alimenticios en la tabla. Por ahí te derivan el artículo 6 en la tabla, ¿no? Búsquenlo. Es así. Pero ellos todavía no lo vieron. Busquen, no sé si tiene para buscar control F. No, que no. Comando buscar o una imagen, ¿no? Pero busquen en la parte del medio, venta por menor de productos alimentarios y qué referencias tienen en el anexo, en la tabla. Venta del por mayor. Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas, tabaco, no sé qué es eso. Bien, ¿sí? ¿Qué es la negocia? Está el 472 es el por menor y el por mayor está, no el 4%, el 463, 199. 460. El código. Ah, no me dice todo. Ah, chicos, acá hay un código. A la hora. Claro que te deriva el artículo 6. ¿Qué hay con el código? Esta comisión. ¿Qué dice? Te manda el artículo 6. Artículo 6. Te manda el artículo 6. O sea, Por eso es que vimos el artículo 6. El artículo 6 que dice, vos decís cuánto veniste el año pasado en todo el país, en todas tus actividades, yo te voy a decir cuánto me vas a pagar en ingresos brutos. Si vendiste menos de 993 millones el año pasado, entonces te corresponde la alícuota del 3,5 para esa actividad. En cambio, si vendiste más de 993 millones, te va a corresponder en este ejercicio fiscal
y 3,5%. Y la otra no. Y pudieron recordar la última actividad, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios. Servicio inmobiliario realizado. ¿No conoces? En la parte de operaciones inmobiliarias. En 681 ¿Para cuál sería? Ay, ¿cómo sería esto? Porque la- ¿Qué dice la alícuota? que es como que para todo. ¿3,5 esa? ¿Y si es con bienes de terceros? ¿Qué está ahí nomás? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es? 6%. Y ahí está la diferencia. Que es, si ustedes alquilan un bien de su propiedad, es la alícuota general. Mientras que si son una inmobiliaria, un corredor, un martillero, que va a alquilar un inmueble de un tercero, que no es propio, va por la alícuota del 6%, pero sobre la comisión, no sobre el alquiler, sobre la comisión que gana el inmobiliario. Por eso es que tiene una alícuota más alta. Pero si es con bienes propios, como en este caso, va por el 5%. Entonces, ¿Cuánto es? 3,5%. Bueno, en este caso, todas tienen 3,5%. Pero depende de la actividad. Por ejemplo, cuando tributa la actividad profesional, del ejercicio de profesional de una profesión liberal o un cuerpo público, como licenciado en administración. Dice la alícuota general de 3,5, alícuota especial de 1,8 y los manda al artículo 8. El 1,8%. ¿Sí? O sea, si fuera un profesional, si fueran honorarios de sus clientes, en la actividad profesional sería el 1,8%. ¿Sí? O sea, va a depender de la actividad que realice el contribuyente. En este caso, hace esas 3 actividades y a todas les corresponde un 3,5%. Pero ¿se entiende de dónde salen las alícuotas? Sí. Salen de la ley impositiva. Pueden ser la alícuota general o las alícuotas especiales del Estado. Bien, entonces ahora tenemos las bases imponibles y las alícuotas. Estamos en condiciones de determinar el impuesto de cada actividad. ¿De cuánto es? La suma de los 3, no tengo la calculadora. ¿Un celular? Sí, pero estaba viendo la... A ver, ustedes calculen de la actividad 3, ustedes calculen de la actividad 2, ustedes calculen de la actividad 1. Y ustedes suman lo que van a ganar los otros 3 compañeros. ¿No calculamos ahora? Actividad 1, ¿cuánto es esto multiplicado por esto? 2.149.742. Bien, muchas gracias. La actividad 2, ¿cuánto es el producto de esto? 142.943. 943. Con 50 centavos. Bien, y los compañeros de esta fila, la actividad es. 1.500. ¿Cuánto? 101.500. 101.500 pesos. 100 centavos. Sí, sin sentido. Bien, ahora hay que hacer la comparación con el mínimo. ¿Alguno de estos importes es menor a 12.000 pesos? No, todos son mayores. Entonces, seguimos trabajando con esos valores. ¿Sí? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, acá declaraba base imponible 0? Que no cobró nada, que no vendió nada de 0. Le da 0 por 3,5, le da 0. Pero 0 es menor que 12.000. Entonces tendría que pagar por esa actividad los 12.000. ¿Se entiende cómo funciona el mínimo? Sí. Entonces es como, sí o sí debes pagar eso. ¿Sí? Acá como todos los impuestos determinados por cada actividad superan el mínimo, seguimos trabajando para que no vayas. Las compañías de la última tirada nos tienen que dar la sumatoria de los 3 impuestos determinados. 2.394.742.
185,50. Yo sumé todo directamente y lo multiplico por 3,5 y me da 2.394.000. No, sí, 390. Dije 200. ah, claro, no, yo hice mal. Sí, bueno. Ah, ¿cómo que tengo 390? Ahí, 2.394.185,50, ¿sí? Sí. 124. Bien, este entonces va a ser el impuesto del ingreso bruto determinado por el mes de septiembre de este mes. Ahora veamos si tiene créditos o que va a pagar. No. Veamos si tiene créditos, por favor. Según los datos adicionales que tenía. Percepciones. Percepciones, 70.000 de 150. Restamos 70.000 de 150. Profe, a mí me sale 2.394.183,50 en la estructura de impuestos. Bueno, el importe correcto, pongan el que es. Yo confío en ustedes. Sí, esto para no es el aplicativo después. Cálculo matemático. Lo que me interesa es que conozcan el procedimiento, o sea, cómo funciona. Más allá si es 2 pesos, más 2 pesos menos. ¿Sí? ¿Es con 3 alcanzas? Sí, con 3. Bueno, me pongo bien el dedo las compañeras de la telepaga. Me van a hacer pagar 2 pesos más. Impuestos. Es que a mí me da el primero con 70. La primera 142. columna es 742. Ese me da 742. Por eso me da 85. Ahí está mal. Bien. Entonces Sí, es 185. 85. Menos mal que lo hace la aplicativa, ¿no? Me van a hacer pagar mis cosas. ¿Qué más hay que ver? Se discrepa, son las recaudaciones bancarias en la planta de la cuenta bancaria. El banco le, así como débitos de créditos, le saca un pequeño porcentaje por ese concepto. ¿Cuánto es? 40.750. ¿Qué más tiene su favor? Saldo por Tiene el anticipo del periodo 8, o sea, de agosto del mes pasado, le dio saldo a favor. ¿Sí? Usemos esta línea para saldo a favor del periodo anterior. SAF, saldo a favor, ¿sí? Es de 200. 89.900. Y ahí sale. ¿Por qué? Porque el mes pasado tenía más conceptos que restaban que en el impuesto determinado. Entonces el mes pasado le quedó a favor del contribuyente. Ese a favor del contribuyente que le quedó acá el mes pasado lo puede trasladar al mes siguiente, restando acá, ¿sí? Este mes no, este mes lo va a pagar. ¿Hay algo más que restar? No, ¿verdad? Entonces podemos trazar la línea y calcular cuánto es el impuesto al ingreso bruto a pagar. A mí me dio 1.993.185,50. Sí. Bien. ¿No fue con 2 pesos? Si el contribuyente presenta la declaración fuera de término y paga hasta la fecha de vencimiento, este va a ser el importe que tenga que pagar. Si paga unos días después, a esto tiene que calcularle intereses resarcitorios. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la mecánica de liquidación del impuesto? Por actividad, bases disponibles, tienen que saber qué vale la base disponible y qué no vale la base disponible, qué alícuota le corresponde a cada actividad, de la ley impositiva, y el resto es multiplicar, sumar y restar, ¿verdad? No tienen que hacer gran cosa. En general esto lo hace el aplicativo.
Lo que usted tiene que hacer únicamente con el aplicativo es cargar esto, la base imponible. ¿Y de dónde saca la base imponible? De la balanza. De los libros, IVA, ventas. Se contribuyen, tienen que coincidir y tener coherencia. Las ventas que declaró de los débitos fiscales tienen que ser coherentes con las ventas que declaró en el instituto. Porque no declara a arca una cosa y a renta otra. Tiene que haber consistencia, coherencia. No es un control típico que hace el fisco de que lo que declara uno coincide con lo que declara el otro. Por ahí un mes se hace el vivo y se no va a poder pagar. Mientras todo cero, para pagar el mínimo, pero después va a sacar una inconsistencia cuando le hagan un curso al horno, que viene la terminación de oficio sobre base cierta. ¿Ven cómo se van uniendo los temas? ¿Preguntas? ¿No? Pasando al caso 2. ¿Quién es la pasante de renta actualmente? ¿Vos? ¿Qué harías? La fiscalización. ¿Y hacer ese cruce? Sí. Eso sí. ¿Y con qué me hacen también con la recaudación bancaria? Recaudación bancaria. Comparan todas las prestaciones bancarias con rentas y IVA. Claro, libro de compra, IVA, venta, recaudación bancaria, percepción. Todo eso. Muy interesante. ¿Y vos en qué eres? No, yo estoy en recursos humanos. Recursos. Vos le liquidás los sueldos. Yo Compañeros. Yo le tiro de la ley. ¿Cuál está la asignación estímulo del pasante? 443. 4 Se quedó, ¿no? Sí, pero antes estaba 280, yo cuando empecé estaba 280. Sí. Se quedaron desconectadas las asignaciones que tiene. ¿Y qué año se vence o ya como el primer año? No, yo tengo, o sea, si renuevo tengo hasta diciembre la inscribir. Ah, no. Sí. Y ella también, porque entramos igual nosotros. Aprovecho. Vamos a ver. ¿Quedó claro el caso? Sí. El caso 2, que está planteado en el práctico, tiene que ver con el régimen simplificado. Y hay dos casos propuestos, ¿sí? ¿Se animan a leerlos? Las compañías de perfil. El primero, por favor. A. Licenciado en Administración que inicia actividades en octubre de 2025 y opta por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, actividad por la cual obtendrá ingresos por 12 millones anuales en función de un contrato de consultoría que firmó con una empresa del medio. Bien. ¿Cuánto tiene que pagar por mes de ingresos brutos? Es la pregunta. Tengo que ver primero la categoría. Y en la tablita de ayer, No sé. Ahí la tengo. ¿por qué? Porque el régimen simplificado va asociado a la categoría de ingresos. 12 millones de abril. Sí. ¿Se ubican todas? Sí. Porque la A llega hasta los 8 millones y pico, ¿sí? Sí. Entonces estaría en la categoría B. Por lo tanto, si van a la ley impositiva 2025, en la página 14, el artículo 16 del anexo 3 de ingresos brutos, hay una tablita que tiene los importes, ¿sí? Claro, repítame. Pagaría 16.400 pesos por mes. Ese es importe siempre usado.
Aproximadamente, lo va a hacer mal el cambio de temperatura. En la tabla. Ah, eso. Y veamos el segundo caso. ¿Quedó claro ese? Bien. El segundo, compañero, se imagina. Detrás de una. ¿Podés leerlo, por favor? Tango. Persona humana dedicada en forma independiente a la fabricación de tejidos, mandas y ponchos artesanales, que vende en ferias artesanales de temporada por encargo, adherida al régimen del Instituto Social Nacional, por la cual obtiene anualmente ingresos por 5.940.000. ¿Y en qué pasa con ese caso? Está exento de los productos sociales. Solamente las paga como Instituto Nacional y las de la provincia de Jujuy están exentos, tienen que pagar más impuestos. ¿Por qué? ¿Qué? Franco. Franco, ¿te ubicas? ¿En la ley impositiva? Página 14. ¿Sí? ¿Encontraste el cuadrito? ¿Sí? Acá dice que los monumentos sociales faltan exentos, ¿sí? Y de esa forma se resuelve el esquema. Vieron que es más sencillo lo que es un producto unificado, ¿no es cierto? En su momento, cuando salió, a mí me tocó estar en renta en ese momento cuando sacaron un producto unificado. Era medio escandaloso, digamos, la iniciativa, y se había detectado también que incluso que había un montón de contribuyentes que estaban inscritos en AFIP en ese momento y no en ingresos brutos. Entonces cruzaban los padrones de contribuyentes de AFIP y de rentas y no coincidían. Y es más, monotributistas nacionales, pero que no pagaban a la provincia de Nacional. Entonces esta fue como una forma de meterlo en el zoológico. Siempre se dice que se casa dentro del zoológico, pero en este caso hay gente que tenía actividad y no pagaba nada. Fue como una manera de ampliar la base tributaria sin subir impuestos. Y este monotributo unificado lo tiene también en muchas provincias que se han ido sumando, y me parece que la única que lo tiene hasta a nivel municipal es la provincia de Córdoba. En Córdoba tenés el componente impositivo nacional, el provincial, como el tributación, y el municipal. Cada municipio puede grabar con un pequeño importe la tasa equivalente que corresponde. Entonces es un esquema de simplificación tributaria, ahora que van a escuchar sobre elecciones, demás, de reforma fiscal y demás, como un ejemplo, digamos, de coordinación inter-estados, nación, provincias y municipios, a través del cual se puede recaudar en forma sencilla, digamos, ¿sí? Obviamente con todas las particularidades que vienen más allá del monotributo, ¿verdad? Pero si no, como ya vimos al principio de la clase, en el régimen tributario argentino, para montar una actividad empresarial, por ejemplo, que ustedes van a asesorar, necesitan estar inscritos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local o municipal. Entonces, tienen que conocer los trámites de inscripción, las altas, las páginas de cada organismo, los procedimientos, los trámites de cada uno de los municipios, etc. Así es como más engorroso. ¿Se entendió entonces lo que es el régimen local con declaración jurada y sin declaración jurada? Sí. Bien. En el gráfico siguiente aparecen lo que son los contribuyentes de convenio multilateral.
ustedes tienen ahí propuesto dos casos, ¿sí? Hay dos casos que vienen ya con la solución sugerida directamente, ¿sí? No me hagan leerlo, por favor, porque apenas. En el primer caso. Disculpa, Sí. ¿cuánto es el aire? Aquí está. ¿Para qué hora es? La base para Paula. Venga. Sí, ya hablo. ¿Y después se lo dejan guardia? Sí. Dale. Muchas gracias. Ahora le hace calor, ¿verdad? Acá voy a la ventana. Habla de la hora del ventilador. Tengo entrada. ¿Abro la ventana? Bien, les explico sintéticamente cómo tienen que encarar el caso de convenio multilateral. Ustedes ya tienen con la solución a eso que la pueden encarar. Sí. Bien, el primero de los casos se trata del régimen general de convenio multilateral. Recuerden que anteriormente les expliqué que los contribuyentes de convenio multilateral, es decir, que operan en varias provincias, pueden estar dentro de los regímenes especiales o dentro del régimen general. La diferencia es que el régimen general no tiene porcentajes predeterminados para decir de esta base imponible, tanto por tal porcentaje va a la provincia de Jujuy, tal porcentaje va a la provincia de Córdoba, tal porcentaje va a Cava, ¿sí? Sino que en el régimen general ustedes mismos tienen que calcular los coeficientes o entiéndanse porcentajes con los cuales van a distribuir las bases imponibles que vayan obteniendo mes a mes. ¿Siguen hasta ahí? Entonces, el práctico 13, la consigna, les pide en el primer caso del régimen general de convenio que se corresponde con el artículo 2 del texto del convenio multilateral, que entiendo que también lo tienen, como lo bajaron, lo vieron. En el artículo 2 del convenio multilateral está cómo se declara por el régimen general. Esta es una empresa que opera en 10 provincias, que se dedica a la fabricación de aberturas de aluminio y también a la venta de artículos para el hogar, solamente en Jujuy. Y tiene la administración de la fábrica en San Salvador y dos locales, uno en Jujuy y otro en Salta. Y les dan como dato las alícuotas para la actividad industrial en Jujuy y para la actividad comercial en Jujuy. Y les dicen que las otras provincias tienen como alícuotas el 3,6% en Salta, el 3,5% en Tucumán y el 3% en Santiago del Estero, ¿sí? Obviamente, para verificar eso y ver esas alícuotas, ustedes tendrían que bajarse cada una de las leyes impositivas de las demás provincias, ¿sí? Porque cada provincia es soberana de fijar la alícuota que quiera dentro de sus propias leyes. Después que aparece un detalle de ingresos y gastos de los estados contables que son del año anterior al momento en que se va a la licitación. Tienen el total de ingresos y el total de gastos. ¿Para qué aparecen esos datos? En función de esos datos es que se van a calcular los coeficientes. Voy a hacer unas aclaratorias. Y finalmente, en el punto 3, en el caso del régimen general, les dicen y hablan de los ingresos correspondientes al mes de marzo del 2018, que es el mes en el que está planteado este ejercicio, y les dicen que se vendieron de aberturas a clientes domiciliarios de Jujuy 240.000, productos fabricados a clientes de Santiago, una nueva jurisdicción de nueva provincia, 60.000, ventas por exportaciones a Bolivia, 50.000, ventas de Salta y ventas de otros productos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa que está en el régimen general? Tiene que meter todos sus ingresos en una sola bolsa y después los va a distribuir conforme a los porcentajes que calculó para cada provincia. Entonces, si vemos la solución sugerida, tiene que dar 2 segundos.
cuadro que van a ver ustedes en la solución. El primer cuadro, fíjense para qué es, para determinar el coeficiente de Ingresos. ingresos de cada provincia. Entonces, si se fijan, de todo el listado de ingresos que hay, que aparecieron en el enunciado, algunos se van a considerar computables y otros no, a los efectos del cálculo del coeficiente. Todo esto según indica el propio texto del convenio federal en el artículo 2 y sucesivos. Entonces, hay conceptos que se van a imputar directamente a las provincias y otros que se van a ir repartiendo. Y de esa manera es que se va formando, por una regla de 3 simples, por una proporción, del total asignado a cada provincia, Jujuy, Salta y Tucumán, los coeficientes. Los coeficientes, ¿cómo se expresan? No se expresan como porcentajes, sino como se expresan en tanto por 1 y con 4 decimales. Por ejemplo, el coeficiente de ingresos de la provincia de Jujuy, que ustedes ven en la solución sugerida, es 0,5458. ¿De dónde surge ese dato? Surge de proporcional 1.168.000 sobre 2.140.000. Y lo mismo sucede con los de Salta y Tucumán. Estos son los coeficientes de ingresos. Por otra parte, tenemos los coeficientes de gastos. En el coeficiente de gastos el tratamiento es similar. El texto del convenio, su artículo 3, discrimina lo que es computable de lo que no es computable. ¿Sí? Es muy claro y muy estricto en diferenciar qué conceptos hay que considerar el cuerpo. Entonces, en este caso estamos tratando los gastos del año pasado, que son información histórica, que deben considerarse son solamente 645.000 pesos. Bien, y si después hacen la proporción de cada una de las provincias, por ese total, les va a arrojar el coeficiente de gastos de cada jurisdicción. Por ejemplo, para Jujuy nos da el 0,7097, que surge de proporcionar dividir los 457.750 sobre los 645.000 pesos. ¿Bien? Y así con cada una de las provincias. La suma de los coeficientes de ingresos y de gastos debe dar 1. ¿Sí? Por eso tienen que ajustar siempre ese redondeo y demás para que dé 1, que es el 100%. Y luego, fíjense en la solución que sigue una fila con lo que es el cálculo del coeficiente unificado. El coeficiente unificado, ¿de dónde surge? Surge del promedio o de la semisuma, como se quiera llamar, del coeficiente de ingresos y el coeficiente de gastos. Suman para Jujuy 0,5458 más 0,7097 y ese total lo dividen por 2 y arroja para Jujuy un coeficiente unificado de 0,6277. Y lo mismo para cada provincia, en la cual tengan actividad. Ojo, estas son provincias en las cuales el contribuyente tuvo actividad durante el año pasado. Por eso tiene información histórica para calcular los coeficientes. ¿Sí? En definitiva, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta el coeficiente unificado de 0,6277 para Jujuy? Quiere decir que cada 100 pesos que venda, este año ahora, el 63% aproximadamente, debe imputarse a la jurisdicción de Jujuy, ¿verdad? Sí. Entonces, para eso se hace el cálculo de los coeficientes. Entonces, una vez que tienen los coeficientes unificados, ellos se aplican durante todo el año hasta que se vuelve a hacer el balance, se vuelve a actualizar los coeficientes, se actualizan en abril de cada año. De abril hasta marzo del año siguiente se usan los mismos coeficientes. Y siempre se calculan sobre esa información histórica que tiene la empresa. Y luego tenemos, fíjense, la determinación del impuesto por actividad. Si se fijan, este contribuyente tenía 2 actividades. Una era la fabricación de aberturas
y otra era la venta de Tucumán, que solo la hacía en Jujuy. Entonces, si vamos relacionando los importes que aparecen en el enunciado con este caso, vamos a poder determinar. Lo que tenemos que hacer es armar una sola bolsa, ¿sí? Por lo menos para las tres provincias que estamos analizando acá, que son Jujuy, Salta y Tucumán. Si sumamos el total de ventas de aberturas para este contribuyente en ese mes es de 360.000. Por eso las tres provincias tienen el mismo importe. Pero al multiplicarlas por su coeficiente, ahí se produce la distribución de la base imponible. Entonces le quedan a Jujuy 225.897, a Salta 96.500 y pico, y a Tucumán 37.488. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y ese es el mecanismo de común que tenemos que tratar. Juntar todos los ingresos de venta de aberturas y distribuirlas por un coeficiente. En este caso, como es el régimen general, nosotros calculamos los coeficientes unificados. Pero si fuera un régimen especial, estos coeficientes ya vienen predeterminados. Ya vamos a ver a continuación. Por lo tanto, de esa forma se produjo la distribución de base imponible de Jujuy, de Salta y de Tucumán. La suma de las tres bases puede quedar los 360.000. A esa suma luego se fija en la solución una nueva provincia, que es Santiago del Estero, en la cual se vendieron 60.000 pesos. Cuando un contribuyente de convenio del régimen general empieza a operar en una nueva provincia, a esa provincia, como todavía no tiene calculados coeficientes con información del año anterior, debe asignarle directamente las ventas que se produjeron en ese lugar, de forma directa. Entonces, como en el enunciado se dice que en Santiago, nueva jurisdicción, se vendieron 60.000 pesos, directamente se le asigna ese valor para esa jurisdicción, ¿sí? Por eso es que Santiago no participa todavía de los coeficientes. El año que viene, cuando el contribuyente vuelva a calcular sus coeficientes, ahí Santiago del Estero ya va a tener un coeficiente unificado propio y bajará la proporción de las demás provincias. Entonces, luego corresponde considerar las alícuotas con las cuales se graba la actividad de fabricación de aberturas en cada provincia. Este es un dato provisto por el enunciado, pero en la vida real tiene que consultar las leyes impositivas de cada provincia, ¿sí? Entonces se multiplica base imponible por alícuota y obtiene el impuesto al ingreso bruto determinado. Eso en cada provincia, ¿sí? Y con la actividad de venta por menor de artículos del hogar, que solo se realiza en Jujuy, fíjense que aunque solo se realiza en Jujuy, también se distribuyen en todas las provincias que tienen coeficientes, ¿sí? Entonces, de la venta de artículos del hogar que se dice en el local de Jujuy, por 68.500, se reparten en las tres provincias. ¿Bien? Eso se multiplica por las alícuotas y se saca el impuesto determinado. Por supuesto que en cada jurisdicción también se pueden computar retenciones, transacciones, pagos a cuenta. Entonces, el impuesto que termine pagando en cada provincia puede terminar resultando menor en función del concepto que el régimen tenga a su favor. Ahí se habla mucho para escuchar mucho de saldos a favor. Y provincias como Misiones, Tucumán, que son muy voraces en su apetito fiscal y tienen inventado muchos regímenes que generan créditos en el contribuyente. Entonces, en algunos casos quieren superar los importes que realmente deben tributar, entonces les generan saldos a favor. Esos saldos a favor es capital inmovilizado, capital trabajo inmovilizado, ¿sí? Que genera un efecto financiero en los flujos de las empresas, ¿sí? Entonces, tienen que buscar ustedes como asesores minimizar los saldos a favor, los créditos, como una buena estrategia de lo que vamos a ver luego, planificación fiscal, ¿sí? Bueno, al final tienen totalizado cuando pago de impuesto en cada una de las jurisdicciones, ¿sí? ¿Entendemos o menos? La lógica del régimen. Es bastante laborioso, necesitan mucha información, tienen que tener toda la información de la empresa e incluso clasificada por provincias.
bastante complejos. ¿Preguntas? Bien, y en la última parte del artículo 13 tenemos los regímenes especiales como el mundo lateral, que ya son regímenes predefinidos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver dos en particular. Uno tiene que ver con el régimen de las profesiones liberales y el segundo con el régimen de la actividad de la construcción. ¿Sí? Hay más para productos forestales, actividad financiera, intervención, producción vinícola, bueno, hay varios, ¿sí? Actividad financiera, transporte. Según el caso, o la empresa tiene que analizar si se aplica primero el régimen especial, sino el régimen general. ¿Sí? Aquí tiene acá un ejemplo de un contador que está en la capital de Jujuy, que asesora contablemente y posiblemente a sus clientes, y en septiembre cobró 400.000 honorarios por un trabajo a sus clientes de Jujuy, 60.000 pesos honorarios por visitas a clientes de Salta y 50.000 honorarios por empresa de Cafayate por el trabajo que realizó en su estudio de la provincia de Jujuy. Bien, ¿cómo corresponde trabajar en este caso? A diferencia del caso del régimen general que vimos recién, los regímenes especiales ya vienen mucho más fácil por los coeficientes predeterminados. No tienen que calcular los coeficientes predeterminados. Entonces, por ejemplo, el régimen de profesiones liberales, que lo van a encontrar en la normativa del convenio unilateral en el artículo 10, establece qué porcentaje corresponde atribuir a la provincia donde está la oficina o el estudio o el consultorio del profesional y qué porcentaje atribuir a la provincia donde está el cliente. ¿Sí? Este tiene un régimen de 80-20. ¿Sí? Entonces, en función de eso, es que corresponde distribuir. Y lo que es el régimen de la construcción tiene como porcentajes el 90 y 10%. El 90% está en se ejecuta la obra y el 10% en el lugar donde está la administración de la empresa. Entonces, la única dificultad ahí que van a tener es discriminar si hay ingresos que sean directos. Por ejemplo, en el caso del contador, trabajo que realizó en Jujuy, su estudio de Jujuy, para clientes de Jujuy, va a ser por Jujuy. Ahora, ¿qué pasa el Cafayate? Y lo hizo de Jujuy en el casos que hizo Jujuy Cafayate hay que distribuir. ¿Y ahí cómo sería? El 90%, el 80% ¿A Jujuy? a Jujuy y el 20% a Jujuy. Ya, está. No se le aplica la alícuota y Y a esa forma se distribuye la base de datos. O lo que era con el régimen de construcción, que el ejemplo que tiene acá es facturó 2 millones de pesos por construir un salón en San Salvador. Va todo para Jujuy. En cambio, la otra operación que hizo fueron 2 millones por remodelar, hacer una remodelación en Salta Capital. ¿Todo eso? No, va el 90% a Salta Y en la oficina digitales y el 10% a Jujuy, porque ahí tiene la administración de la empresa. Bien. De esa forma se distribuye la base y después cada provincia le aplica la alícuota que corresponda para esa actividad en su propia jurisdicción. Puede ser que alguna la tenga exenta, puede ser que alguna grave mal, o no mal, y multiplicando esa base que por el impuesto determinado, llegan a, por el impuesto llegan al impuesto determinado. Y después también por el retardo de anticipo, de pagos, ¿sí? Pero más o menos por esa lógica funcionan los regímenes de convenio multilateral.
Profe, no entendí muy bien en el régimen general la distribución que hace, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El de ventas de aberturas, cada porcentaje en cada provincia. O sea, según en cada inciso yo tengo que considerar que no, que los datos Tiene que estar en el enunciado. No, en general no. por ejemplo, o sea, por tomar el primero, o sea, podría ser cualquiera, pero digo, el de ventas de abertura, ¿cómo es que distribuye en cada provincia tanto porcentaje en las ventas? En función de los coeficientes de cada provincia. Claro, con los hechos históricos. Vos tendrás, ¿cuánto volviste de abertura que tenés? 360.000. Bueno, todo eso que juntaste, le aplicas el porcentaje de cada o provincia. sea, claro, ¿cómo se calcula ese coeficiente? Eso es lo que no entendí. ¿Cómo se calcula el coeficiente? Sí. En función del dato del cuadro anterior. El coeficiente de cada provincia se calcula como el promedio del coeficiente de ingresos y gastos de cada provincia. Para calcular el coeficiente de ingresos, hay que hacer un análisis de qué ingresos son computables y qué no computables según el artículo 2. Y para calcular el coeficiente de gastos, hay que hacer un análisis de qué gastos son computables y cuáles no, y de eso distribuirlos por provincias según las disposiciones del artículo 3 del convenio mutuo. De ahí sacamos una proporción del coeficiente de cada provincia y para calcular el coeficiente unificado va a ser el promedio de eso. Y ese coeficiente que como vencimiento de un año. De un año. Es el mismo para todo el año. Exacto. Todos los meses son los mismos. Hasta que tenés un nuevo balance y se actualiza. No sé si me acuerdo, pero Yo lo veo. Casi. O sea, con los datos históricos del año anterior, saca el coeficiente de gasto Claro, de pero cada por año. ejemplo, ¿cómo calculas el de ventas de aberturas? ¿Por qué en el primer orden usted? Porque es 648.000 con los lo del trabajo. ¿por qué asignás 648? Ah, Tenés que ir a ver la calculatoria. Y ahí en teoría la sumatoria de esos porcentajes me podría quedar como que ese porcentaje fue. Del 1.620.000 que me diste de aberturas, Sí, hay un porcentaje que se vendió. sí. Lo tenés que ver en función del sujeto territorial que tenga el detalle, el lado del detalle. Y en los artículos está, digamos, si es una venta de provincias. Sí, Ajá. va a depender de quién se haga cargo del flete, por ejemplo, o qué provincia le da sustento territorial. Son ventas en computador o si son ventas entre jurisdicciones que pagan el flete. Eso le da sustento. Pero yo no me metería ahí, digamos, si lo manejan todos los contadores, porque es demasiado complejo. A mí básicamente me interesa que quede el mecanismo y el paralelo de cómo se manejan esos grupos. El régimen simplificado, un régimen general con declaración jurada local y el régimen de convenio multilateral con el caso general y los regímenes especiales. O sea, es mucha información como para que resumamos en una sola clase, digamos. Pero eso es lo que yo quiero transmitir, es mi propósito. Así que aprendan a diferenciar los casos. Entonces, si algún día se les presenta un contribuyente de ustedes mismos, chequen, ¿no? ¿Tengo que anotar? No. Si son monotributistas, puedo ir por unificado, simplificado o por el, si solo ven ¿vendés más provincias? No, te vas a convenio. Pero ¿a cuál? Y si o sos profesión liberal, al régimen especial de profesión liberal. Y si no, se hace comercialización en general, al régimen general, ¿sí? Y más o menos que sepan interpretar de dónde vienen, por qué pagan lo que le pagan a cada provincia, ¿sí? Después ya para los cálculos específicos, tienen toda un área administrativa, digamos. Las empresas se van a ocupar de más los estudios contables que los asesores. Pero básicamente lo que me interesa es que aprendan a tener la visión global de eso y poder identificar
en esa gran complejidad que hay, qué caso le corresponde a cada recurso. ¿Más preguntas?